Hola, soy Pedro Santos. Os doy la bienvenida al canal del Búho Entre Libros. Hoy vamos a dar la vuelta al mundo con libros y en esta ocasión nos vamos a ir a Guinea Ecuatorial. ¿Con qué libro? Con El árbol de las palabras, de Andrés Pascual. Estas reseñas son para dar la vuelta al mundo. Hoy toca un país muy especial para España porque Guinea Ecuatorial no dejó de ser en su día territorio español. Fernando Po y la Guinea Ecuatorial. Así que quizás un poquito a modo de introducción contaros muy brevemente la pequeña historia de España ahí en Guinea Ecuatorial. La presencia española en Guinea Ecuatorial, concretamente también en la isla de Fernando Po, que es la actual Bioko, y en el continente, en Río Muni, se remonta al siglo XVIII, al año 1788, en que España obtuvo esos territorios de Portugal que le permitió hacerse con varias islas en el Golfo de Guinea, entre ellas Fernando Po, que era la más importante. Aunque el interés inicial por estos territorios fue limitado debido a dificultades logísticas, a las enfermedades tropicales. De hecho, en este libro se nos habla de esos momentos tan difíciles en que los españoles llegaban allí y o morían diezmados por las enfermedades tropicales o volvían en breve a España, sin morir allí, pero para morir en España precisamente por las mismas enfermedades. Durante el siglo XIX, Fernando Po adquirió una mayor relevancia como colonia penal y como un enclave estratégico en la lucha contra la trata de esclavos. A pesar de todos estos esfuerzos, en realidad la colonización fue mucho más efectiva a finales del siglo XIX y a principios del XX. De hecho, la narración de esta novela arranca en 1884 y nos va a hablar de por qué ese interés aumentó en España, de cómo, esto lo cuenta en el libro, se estaba haciendo una reunión a nivel internacional en Alemania para repartirse la colonización del territorio africano. Tú te quedas esto y yo me queda lo otro. Pero claro, para eso había que demostrar una presencia efectiva allí. Y aunque España, en teoría, buena parte de aquellos territorios le pertenecía, pero no había esa presencia efectiva. De ahí que se prepare una serie de expediciones para plantar, entre comillas lo de plantar, la bandera española en esos territorios. Claro que, como nos cuenta también la novela, lo de colonizar aquellos territorios no dejaba de ser una manera muy bonita de decir esquilmar todos los recursos que había en aquellos países, minerales, agrícolas, de lo que se tratase. La administración colonial fue marcada por tensiones con la población local. De hecho, hubo enfrentamientos y España a lo largo tuvo enfrentamientos con los bubis, que de hecho resistieron la dominación española. Y fue a lo largo del siglo XX, cuando la explotación de recursos como el cacao y el café impulsó el desarrollo económico, aunque bajo condiciones de trabajo forzado. Esclavitud no había, pero en fin, no es que se les pagara precisamente bien los trabajos que hacían allí a la gente local. Finalmente la descolonización llegó en el año 1968. Por eso yo aquí en Móstoles hay una parte de población que vino de Guinea Ecuatorial cuando llegó el tema este de la descolonización. Por cierto, este tema de la descolonización se trata, y es además la parte más interesante del libro, en Palmeras bajo la nieve. El libro de Luz Gabás, un libro que a mí me encantó, y especialmente esta parte de la descolonización, cómo los españoles tuvieron que salir de allí prácticamente con lo puesto y dejando atrás todo lo que habían estado construyendo allí, tiendas, comercios, todo, prácticamente lo tuvieron que dejar allí. Esto no lo cuenta ni en Palmeras bajo la nieve,
ni lo cuenta en esta novela. La parte que vino después, esa descolonización no supuso un aumento de bienestar para la población local, muy al contrario, porque toda la riqueza que estaba generando el cacao, por mucho que en ella hubiera de explotación, que sí, que la había. Pero ellos no la explotaron. ¿Por qué? Porque se cargaron a los que sabían cómo llevar el negocio. Y ellos no eran capaces de trabajar en un régimen de cooperativa como para sacar aquello adelante. De ahí que Guinea Ecuatorial no fuera un país que precisamente con su libertad, entre comillas, se beneficiara. Porque cuando hablamos de América, el tema fue totalmente diferente, porque allí no fue la población local la que se hizo con el poder, ni mucho menos, ni hubo guerras tribales, no, nada de todo esto. Allí fueron los descendientes de los españoles, que no los españoles, los que querían la independencia. ¿Para qué? Pues para sacar mucho más dinero, para quitarse. Básicamente era un tema de impuestos, igual que pasó en Estados Unidos. Todo empezó por un tema de impuestos, de a quién quiero yo vender, con qué condiciones, cómo quiero hacerme más rico. Y una vez hecho más rico, sigo explotando a la gente de allí. Pero eso es otro tema. Y ni el de América, ni esta penuria que vino tras quedarse como un país independiente, se narran aquí, en El árbol de las palabras. Pensé si hacía o no hacía una reseña de este libro, pero es que, la verdad, la reseña viene obligada por dos razones. Una, es un libro que me ha encantado, y dos, ¿cómo no voy a hablar de un libro cuyo uno de los protagonistas se llama así, Búho, Ocó? Los cuatro amigos rondaban aquella edad en que habían dejado de ser niños, pero aún estaban lejos de considerarse adultos. Habían tomado sus nombres de guerra de animales que habitaban el paraje, Ocó, Búho, porque siempre tenía los ojos muy abiertos. Totí, caracol, porque andaba despacio. Epaá, puercoespín, porque siempre pinchaba con sus bromas. Y Ribobó, araña, porque le gustaba dar miedo. De estos cuatro amigos, realmente el protagonista es Ocó, Búho. También tenemos una niña, Bella, que le cuadra con lo guapa que era, con lo rubia que era y lo preciosa que era. Eso sí, de presumida tenía muy poco. A ella le gustaba, en contra de su padre, en contra de toda la gente mayor, ir como le daba la gana, con ese traje, con ese pantalón de peto, porque era con lo que ella se sentía cómoda para estar libre en la naturaleza, porque de su padre lo que heredó fue ese amor por las plantas, ese amor por las flores, por clasificarlas, por descubrirlas, por conocer sus cualidades. Y en aquel sitio, la isla de Fernando Po, aquello era naturaleza 100%. De hecho, en la película Palmeras en la nieve, una de las imágenes que impresiona son esas tomas aéreas de la selva, esa toma de lo bello y del paisaje tan bello, de aquellas playas tan bellas que hay allí, que existen allí. La historia arranca con un naufragio, el naufragio de un barco en el que viene de vuelta, tras haber intentado arreglar unos temas de herencias en España, el padre de Bella. Un naufragio del que se le da por desaparecido. Y esta es la historia de Bella, esta es la historia de Ocó, y es la historia de un explorador español que decide aceptar la misión de entrar en la zona de Río Muni para llevar, lo que os contaba antes, esa bandera española a muchos enclaves y que aquello pudiera seguir siendo tierra para España, tierra española. Es la ocasión que ve, junto a este explorador,
un hombre que lo está pasando económicamente mal, está casado con alguien en España, pero lo han mandado desde el principio allí su suegro para que se haga rico, y la verdad es que por más que se mata a trabajar no consigue esa riqueza. Ve una oportunidad en esta expedición a estas tierras de por hacerse rico, y lo intentará. La historia de estas personas es la historia que se nos narra aquí, en el árbol de las palabras. ¿Qué es el árbol de las palabras? Hay un árbol en el que los nativos contaban sus historias, pero este árbol de las palabras es el árbol que tiene Ocó con su madre. Palabras que son las ramas del árbol, y cuando requieren alguna se agarran a ella, a esa rama, a esa palabra, y la hacen presente en sus vidas. Es una novela con la que he disfrutado mucho por esa descripción de la naturaleza, por esos personajes tan vitales que nos trae, esos personajes con sufrimiento, sí, porque aquel es un sitio, Fernando Po, en que se sufre. De hecho, también nos marca aquí por qué es diferente la colonización española en África, y no solamente en África, sino también lo que fue en América, porque lo que iba por delante no solamente eran soldados, eran sacerdotes, los que están intentando allí crear una colonia con la gente, que se pueda cambiar su manera de pensar en poblados con cultura, son los sacerdotes. De ellos también se nos habla aquí, en esta novela. Una novela que parte de una portada que a mí me encanta, sinceramente, me parece muy bonita y muy representativa de lo que vamos a encontrar en su interior. Esto es lo que os quería contar. Gracias por estar ahí. Y si no queréis perderos ninguno de mis vídeos, ya sabéis, suscribís, dais a la campanita y nos vemos. Hasta pronto. Mi buito pejiguero va camino del canal para corregir a Pedro que en la pata meterá. Si me ves al canal suscríbete. Si me ves el buen libro sé.